KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Así es, señores. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 23 de diciembre. Estamos a un día de la Nochebuena y a 2 días de la Navidad. Recuerden, hoy empiezan los cercos sanitarios. Desde las 5 de la mañana ya hay uno que ubicado en la Pesa de la Chorrera. Recuerden todo lo que nos viene. Mañana desde las 5, 7 de la noche, encierro total, pues en esta nueva modalidad, que las cifras dadas ayer por el doctor Lao son realmente preocupantes. Panamá necesita cerca de 1.600 camas para el mes de enero. Un día, pues, que también la tasa de desempleo oficial de Panamá es 18.5. Además, una tasa de informalidad del 52% de la población. O sea que tener trabajo en este momento es casi un privilegio. Un día, pues, donde más de 3.000 casos, 35 fallecidos. 3.164 exactamente. Bueno, así andamos. Y en el mundo, Donald Trump no firma lo discutido con el Congreso para esta ayuda de 900.000 millones de dólares. Él dice que es poco lo que le va a llegar a la familia y un despilfarro lo que se va a usar en lo demás. ¿Qué va a pasar? Igual, crítica internacional. ¿Por qué? Porque Iván Duque ha dicho que no vacunará a los venezolanos que viven en Colombia. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. También Colombia ayer expulsó diplomáticos rusos y bueno, Rusia responde con la misma medida. Don José, debemos agradecerle a don Martín Torrijos por el libro ya está en Panamá, La Guerra del General, y discutíamos hace un momento sobre él. La verdad que es un libro muy rápido de leer, muy entretenido. Vale la pena pues ver, porque está no solamente la historia de Omar Torrijos, sino gran parte de la historia nacional panameña. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en radio, en KW Continente y en televisión, en Next TV, canal 21. Aquí está. Ya está en Panamá. Las guerras del general Omar Torrijos, narrada por el periodista Zoilo Martínez. Yo digo de la Vega, pero es Vega. Sí. Zoilo Martínez de la Vega, para mí. Aquí está. Zoilo Gutiérrez Martínez de la Vega, sí, realmente es su nombre. La Vega. Esta nos la hizo llegar Martín Torrijos, pero por instrucciones muy directas. De don Zoilo. De don Zoilo Martínez de la Vega. Ahora le hablo un poquito sobre este libro. Hombre, también debo agradecerle al presidente Torrijos pues esta nota. Pues estimado Fernando, primero agradecer el entusiasmo y la ayuda de esta obra de Zoilo. En la vida ejemplar del viejo se recoge la determinación y el coraje que sintió en lo más profundo de la dignidad de la patria. Martín Torrijos, gracias por esas palabras. Gracias a su familia y cuídese, don Martín y Vivian. Y viven. Que la cosa no está tan... No está como antes. No está tan fácil. Oiga, muchas cosas están pasando en el mundo. Estamos en una época de fin de año completamente diferente. Y como consecuencia vamos a actuar con esas diferencias que hay. Hay mucho dolor en el mundo. Hay mucho dolor en nuestra patria. 3.652 panameños muertos por el COVID y miles afectados por esta enfermedad. Muy, muy emotiva, Fernando, la entrevista que le hizo usted y le hicimos nosotros aquí al doctor Ballesteros. Carlos se llama él, ¿no? Carlos Ballesteros. Carlos, de mucha gente impactada por las sinceras palabras que él expresó con respecto a es el lado humano, desde el lado humano del problema vista por un médico especialista. Que acaba de perder a su papá. Y que además cuenta la historia de su papá y cómo los médicos toman decisiones tan complejas y tan difíciles. De manera que cuando hablemos de estas cosas, no pensemos en la felicidad de la Navidad. Pensemos en la infelicidad de muchos que han perdido a sus familiares y muchos que tienen a sus familiares en los hospitales, porque se cuenta por miles, o en hoteles sin poder verlos. Entonces, en vez de estar con el egoísta criterio de que este es un problema mío, que yo tengo que ir a la playa, que yo tengo que bañarme, que yo tengo que tomar trago, tengo que comer pavo, piense en los miles y miles de panameños desempleados. No es una Navidad para estar
haciendo cosas baladíes. Exacto. Un regalo no hace la diferencia entre usted y su hijo, entre usted y su ser amado. Lo que hace la diferencia entre usted y su ser amado es que usted lo ame de verdad. Y el amor tiene muchas facetas. El amor es como la política. ¿Usted sabía eso? La política solo tiene miles de formas de desarrollarse. Hay gente que solo sale a cerrar calles. Hay gente que cree que el amor es solo sexo. Hay gente que ni siquiera sabe qué es eso. Entonces el amor es una cosa un sentimiento mucho más profundo. Es el verdadero sentimiento que mueve al mundo. Cuando usted ve a hombres, políticos, intelectuales, campesinos, que no saben amar. Mire, los hombres nobles y mujeres nobles saben amar, no importa la categoría social que se encuentre. Yo le puedo mencionar el amor profundo que yo tuve de hombres y mujeres campesinos de mi familia, particularmente dos mujeres. Mi abuela, que era una campesina de Santiago, Pedro de los Balsas, y mi mamá, que era una campesina. Entonces, hay cosas más sencillas. Y yo creo que este es el momento de la reflexión. Y para que usted vea si ese o no es el momento de la reflexión, mire lo que está pasando en el mundo. Y usted se dará cuenta que no solamente nosotros. Ahora yo le voy a hablar sobre un reporte que aparece en la BBC de Londres que Panamá debiera prestarle atención. Quisiera que el ministro de Economía y Finanzas nuestro y nuestros ministros leyeran el reportaje que sale en la BBC de Londres. Los 6 países que más han sido afectados en América Latina. Y les doy los números de una vez. De acuerdo al reportaje que aparece en el bbcmundo.com. Venezuela, que tiene una caída del Producto Interno Bruto para el año 2020 de menos 30%. Perú tiene una caída de menos 12.9%, ocupando el segundo lugar. La República de Panamá, ocupando el tercer lugar, tiene una caída de menos 11% en el Producto Interno. Estas son las estimaciones para el 2020, de menos 11% Panamá. Argentina, de menos 10,5%, México de menos 9% y Ecuador de menos 9%. Ahora le vuelvo sobre ese tema, pero este es un tema importante, porque no solamente es la caída del PIB, que a mucha gente no le dice absolutamente nada, es la caída, el incremento del desempleo. El año 19 terminó con un desempleo de 7,5%, el desempleo formal, para decirlo de una forma, es de 18,9 al final del 20. 18.5. Que significa 365.000 de hombres sin trabajo. Aquí tengo la cifra que utiliza la Estrella de Panamá en el día de hoy. La pandemia deja 371.567 personas desempleadas. Con estas cifras, con estos muertos, ¿de verdad usted cree que tenemos muchas cosas que celebrar en el día de hoy? Lo único que podemos celebrar es que nuestra comida sea una ofrenda a la paz, a la unidad, a entender. Y no estoy en el lado pesimista, estoy en el lado realista. Le voy a decir lo que ayer dijo el presidente Biden, electo de los Estados Unidos, independientemente de lo que piense el caballero Trump, presidente. Biden dijo al pueblo norteamericano: jamás les voy a mentir sobre lo que está ocurriendo. Y les puedo asegurar, dice Biden, palabras más, palabras menos, estoy citando de memoria, los días que vienen y los meses que vienen serán los meses más oscuros de la nación norteamericana. Es lo que dijo y lo que ha aprobado el Senado es apenas un down payment, un pago inicial de la deuda social que hemos heredado. Y hace una crítica terrible sobre la administración Trump. La respuesta de Trump ayer, aquí es la diferencia. Este es el hombre, el estadista, este es el hombre que está aferrado al poder. Y le faltan 20 y pico días para irse y todavía dice que él va a dar un golpe de Estado y veta toda clase de cosas. ¿Sabe lo que dijo ayer? Que va a vetar la ley de 900.000 millones de dólares porque él cree que los Estados Unidos debe tener más. ¿Y por qué no lo hizo antes? Pues él tenía la mayoría. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, ahora van a cerrar los Estados Unidos y él dice, esto lo hace, si no hacen los cambios que yo quiero, dice Trump, no habrá y lo hará el próximo gobierno que puedo ser yo. Mire lo que ese hombre está diciendo a esta altura del juego, en donde él está fuera del juego. Ese es el drama, esa es la diferencia de pensamiento. Si usted tiene la diferencia, Alex Padilla, ya a veces este nombre,
Es el reemplazo como senador del estado de California que representaba a la vicepresidenta Kamala Harris. Este será. ¿Sabe quién es él? Es un latino. Es la primera vez que un latino, Sí, sí. de California, no porque ha habido de Miami y de Texas, de California llega a ser senador. Este es escogido por el gobernador. Este es un procedimiento que lo mismo pasó con normal Obama, establecido en las constituciones estatales de los Estados Unidos. Este Padilla ocupará el puesto de Kamala Harris una vez que ella sea juramentada como vicepresidenta de la República de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es una situación complicada. Ahora le hablo un poco más sobre la política de los Estados Unidos, pero ayer también el presidente estaba firmón. ¿Sabes qué firmó, Fernando? Firmó indultos. Y vaya indultos que firma el presidente de los Estados Unidos. Firma indultos sobre Duncan, sobre Colin. Sí. Dos exmiembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos acusados de lavado de dinero. Confesos. Entonces, cuando usted ve por ahí ellos pidiéndonos a nosotros, gente que dice que están lavando dinero, aquí está pues. Sí. Perdonado. Y no solamente eso. Perdona a George Papadopoulos, otro condenado. Por la trama rusa. Por la trama rusa. Es que se está curando en salud, para que no quede nadie, para que sea testigo. Usted sabe lo que estaba haciendo Trump, mira el indictment que le hicieron. Pero además, perdona a 4 miembros de una empresa de Blackbox, es una empresa que da servicios militares. En Estados Unidos hasta los militares lo han privatizado. Y estos están acusados de asesinar iraquíes. Asesinos, le dio perdón. De ahí viene una lista más grande. Ese es los Estados Unidos. Le doy algunas cifras para que usted vea. Los Estados Unidos ayer tuvo 3.639 muertos en el día. Más muertos que los muertos que hubo en los 4 atentados del World Trade Center, del 11 de septiembre. Del 11 de septiembre. 3.639 muertos. Y tuvo 186.000. 193.106. 193.000 positivos para el día. Y esto es lo que el presidente Biden se refiere. Vienen días y hay una tormenta de nieve sobre el este y oeste de los Estados Unidos. Todo esto creando una situación seria. Ayer leía la posición, Fernando, de un general, el jefe de comando del ejército de los Estados Unidos, del ejército de tierra, que es si había que llamar a alguien para que alcance de un estado, es el ejército que daría esto. El US Army. Este hombre dijo a él que los soldados de los Estados Unidos no están diseñados para intervenir en la política partidaria y electoral de los Estados Unidos. Claro. Le quedaba alguna duda a Trump de que él iba a usar los militares, porque eso fue parte de lo que se está discutiendo en este caballero. Y bueno, ¿por qué yo le reitero esto? Porque una de las cosas sobre la que descansa los Estados Unidos es el nivel de independencia del ejército de estos temas políticos. Ya la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se pronunció, ya el Colegio Electoral de Estados Unidos se pronunció, ya el presidente de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, que es republicano, se pronunció. Solo Trump cree que él ganó. Y por ahí va a inventar cosas que nos van a complicar la vida a todos. A todos. Pero mientras eso está pasando en los Estados Unidos, le cuento ahora más un poco para que usted vea la situación política general. En el resto de nuestro continente, del continente europeo, la situación es bien complicada para Gran Bretaña. Lo que pasó entre el sábado y el lunes y el martes es una prueba de que si Inglaterra sale sin un Brexit con acuerdo, la situación va a ser así parecida a la que usted está viendo este fin de semana. Largas filas de gente, de camiones esperando trámites. No hay acuerdo de pesca. Y una parte importante de la pesca, por ejemplo, de países como España, para darle o Dinamarca, se hace en el mar. En el canal. Del canal. Y si Inglaterra no permite esa pesca, uno de los países que más va a sufrir va a ser España. Para que usted sepa. Bueno, Galicia y Asturias y todo lo que es España son los principales usuarios de ese. Y que son los principales exportadores de pescado a uno de los países que más pescado consume, que es China. Entonces, esto es un tema central, pero puso de manifiesto
los problemas que va a generarse en Europa. Y nosotros, que somos parte de ese mundo, tenemos que prestar la atención. En términos generales, la situación de la pandemia en Europa ha tomado otro curso, particularmente por la cepa nueva que se detectó primero en Inglaterra, pero que ya está en muchos otros países. No en muchos, está en otros países, que tiene una velocidad de reproducción de 0.7, de 70% sobre. Es decir, si el virus, vamos a poner un ejemplo, si el virus se reproducía a 1%, ahora se reproduce a 1.7%. Exacto. Hay cálculos que dicen que es 1.4. Entonces, el margen, el umbral de la rapidez nueva de reproducción va de 0.4 a 0.7. Usted dice, bueno, eso es muy poquito. Eso es una velocidad increíblemente alta. Bien. Esto que está pasando ha puesto en alerta a Europa contra Inglaterra, han cerrado fronteras y hoy Francia, por instrucciones de Macron, entra a reconsiderar las medidas que se tomaron. Bueno, varios países lo están reconsiderando. ¿Por qué? Porque esto es una ruptura de la estructura comercial, tanto para Inglaterra, porque se podría quedar sin alimentos, un país importante del mundo, como Europa se quedaría sin mercado. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Las cosas en el mundo tienen tanto nivel de interrelación. ¿Y esto por qué nos importa a nosotros? Bueno, porque nosotros somos parte del comercio del mundo, por eso nosotros somos un país inmerso, más que los demás países que les voy a mencionar ahora más tarde. Y esto es importante darle seguimiento a esto porque esto no está resuelto. Estamos apenas a unos 5 o 6 días de que termine el año. ¿No? ¿Cuánto falta? Perdón. Una semana. Sí, una semana. Estamos exactamente una semana que termine el año y si no hay acuerdo habrá Brexit duro. Y el señor primer ministro de Inglaterra pasa por la peor crisis de las crisis. Peor que la de Netanyahu. Nosotros le habíamos advertido el martes que iba a haber nuevas elecciones. Bueno, ya está confirmada. Nuestra información era de primer orden. Ya va a haber elecciones en marzo en Israel, producto de que el señor Netanyahu y el señor Gantz, el líder de Likud y el líder del partido de oposición más importante, no se pusieron de acuerdo, habrá nuevas elecciones. Y puede pasar cualquier cosa. En medio de un proceso en el que está el primer ministro Netanyahu, en medio de una recesión, está Israel, y en medio de la pandemia, y en medio de una región que arde. La cuarta elección en menos de 2 años para el Estado hermano de Israel. En América Latina, primero, Fernando, si usted nos ayuda, las estadísticas globales nos están indicando a nosotros, mire la velocidad de este virus. 78.614.711 casos totales, en el mundo. 1.735.849 fallecidos, 2.21% de tasa de letalidad y 69.57% de tasa de recuperación. Nosotros en Panamá tenemos una tasa de letalidad de 1,67 y una tasa de recuperación de 81,2. Ha venido bajando sustancialmente. Estábamos en 86, ahora estamos en 81. Esas son las cosas que usted tiene que ir mirando. En los Estados Unidos, Fernando, tiene 18.684.576. Mire la velocidad de reproducción del virus. 330.824 fallecidos. 1.77% de tasa de letalidad y 58.60% de tasa de recuperación. Usted va a encontrar un rango entre lo que le estamos diciendo aquí en las cifras que le estamos dando y las que aparecen en algunas cadenas de los Estados Unidos. En CNN aparece más bajo, en la NBC está más cerca de lo que estamos diciendo, la que estamos nosotros es una fuente. Es porque son fuentes diferentes. Pero en términos generales, nada más para que el promedio general de los Estados Unidos ayer fue de 3.629 muertos. Esto es, recuerda que los Estados Unidos venía de 400, bajó a 400, 500, 600, después subió a 1.000, se veía entre 1.000, 1.100, hoy está 3 veces más. Los nuevos modelos indican que a partir de este momento hasta abril del próximo año, Estados Unidos tendrá 200 y tantos mil muertos más, que serían una especie de 500 a 600 mil muertos por esta pandemia que el señor Trump dice que ya está bajo control. Ayer Trump habló del COVID diciendo cosas que son totalmente falsas. Ni siquiera tiene una sensibilidad frente a lo que está ocurriendo, el drama de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Él está pensando en él. Bien, mientras en nuestra América, ¿no?, la situación de México, la situación de Brasil, la situación de Ecuador,
la situación de Chile, y que todos los países tienen sobre un denominador, es que América Latina ha sido duramente, Fernando, golpeada por el COVID. Duramente golpeada por el COVID. Les repito los números. País por país, de los 6 países más afectados. Venezuela, un país cuyo Producto Interno Bruto del 2020 cayó en 30%, de acuerdo a las proyecciones de CEPAL. Sí. Sin embargo, hay proyecciones privadas de bancos norteamericanos como Lloyd que dicen que cayó en 24% del PIB. Y Venezuela ha establecido nuevos mecanismos de dolarización de la economía. Pero la situación económica de Venezuela es terrible. Porque esto es el daño. Y ahora imagínense el acumulado. ¿Producto de qué cosa? Del despilfarro, de la corrupción, de las medidas de bloqueo que le han puesto, de la cautelación de cuentas de oro, de comercio, las restricciones, etc. Cuando usted se mueve de allí, se mueve hacia Perú con 12,9%. El Perú se mueve entre un cierre que hizo total, que nadie respetaba, una caída de las exportaciones, y no aparece en el informe de la ABC, no aparece en el informe el análisis lo que llamo yo el riesgo político del país. No hay inversiones directas y Perú se encuentra atrapada en una crisis política sin salida. ¿No? Y sin vacuna. Y no tiene vacuna. Después de Perú sigue Panamá. Nosotros estamos en el tercer lugar de los países con mayor caída del Producto Interno Bruto, con 11%. Entre más ligado el país al mundo. Sí, y como somos un país ligado al mundo, y como nosotros hicimos cierres, y fue exitoso en términos del control de la pandemia, ahora tenemos apertura, ahora le hablo sobre esto. Pero la proyección de CEPAL al fin de año es de 11.11, la proyección de nosotros oscila entre menos 9,5% y 11,5%. Vamos a ver las cifras de los últimos 2 meses que deben estar por ahí. Sin embargo, Argentina está en 10,5%, el PIB de este año. Súmele la diferencia entre ellos y Panamá, es que Panamá venía de un crecimiento igual que Perú, sostenido. Nosotros hemos tenido un crecimiento sostenido desde la época cuando Mireya Moscoso dejó el gobierno, lo dejó con un crecimiento de 6,5%, ¿recuerda? En su último año. Martín Torrijos mantuvo en su quinquenio un fuerte crecimiento, lo tuvo Ricardo Martinelli. La desaceleración nuestra arrancó en el segundo año de Varela, se fue, cuando entró Cortizo al gobierno, ya venía un proceso de desaceleración, pero no había recesión. Y técnicamente todavía nosotros tenemos que esperar otras cifras para esperar, pero estamos en recesión, aunque técnicamente no lo podamos definir como tal, en la práctica eso es lo que tenemos. Y esto crea el principal problema para nosotros, que es el desempleo. El cuarto país es México, con menos 9,1%, con problemas más serios, porque la infraestructura productiva de Panamá se encuentra intacta, porque nosotros somos exportadores netos de servicios. Sí. Y la única cosa que exportamos, que es mariscos y cobre, se encuentra en su mejor momento y en su mayor nivel tecnológico. Y nuestros puertos y nuestro sistema logístico y nuestro aeropuerto se encuentran en su mejor estructura. El señor López Obrador cerró hasta la renovación de un aeropuerto. Y Ecuador, que va a pasar por una crisis política terrible, sí, y endeudado. Todos los países de América Latina estamos endeudados, todos. A Ecuador le acaba de hacer un desembolso del Fondo Monetario Internacional de $2.000 millones. En los últimos últimos días de Pompeya, el señor Lenín Cerda, que su candidata está desinflada. Esta realidad de América Latina ha impulsado, estos son los que más hay otros que han caído, pero venían yo creo que usted mire la diferencia siempre. En el caso de nuestro país, nosotros hemos tenido unos 30 años de crecimiento sostenido, y particularmente durante los últimos 20 años, un crecimiento sostenido sumamente importante que llegó a toda esta infraestructura que tenemos. Sin embargo, la región centroamericana, sin embargo, Venezuela, a pesar de tener mucho más ingresos que nosotros, con Chávez, lo que hizo fue un despilfarro de lo que tenía. Esa es la realidad. Sí. Y entonces la región nuestra hizo que los dos países
estrellas de la región eran Chile, que también ha caído, y Panamá. Pero ambos conservamos la capacidad de recuperarnos rápidamente. Y este es el secreto de este problema. Hay gente que no logra entender que no solamente es el problema de caer despectivamente, es cuánto rápido nos levantemos y bajo qué modelo de recuperación entremos. Entre más lo comprendamos, entre más unidad de acción, entre más unitarias sean las políticas. Fíjese lo que está haciendo el presidente López Obrador en medio de esta crisis. Aumentando los niveles de pensiones de una sociedad que no puede cubrirlo, tratando de reabrir Pemex, que es insolvente, y sin entenderse con los sectores privados y viviendo del cuento de recuperar historia, de echarle cuento y culpa a otro, de no dejar entrar a la DEA. Fíjese lo que está pasando. Y en otro golpe, el presidente de Brasil, que es otro, que ha perdido el apoyo de todos, por todas las atorrancias que dice. Claro. Eso no hay ninguna forma de escribir lo que dice el presidente Bolsonaro. Lo escuché, yo le conté ayer lo que dijo de las vacunas, que si la vacuna lo convierte a usted... en jamón. No, era un animal. En un lagarto. Un lagarto. Un lagarto. Esa era la responsabilidad de la calza. ¿Tú crees que un presidente se debe referir a eso? Y menos con todo el mundo haciendo la vacuna. Entonces, todas estas situaciones están en desarrollo. Ahora veamos cómo estamos nosotros. Ahora los números, cuando venga de Panamá, le voy a decir a ustedes cómo está la curva de nosotros. En realidad nosotros tenemos un índice de reproducción del virus de 1.07, ¿de verdad? No. Me quedé mi duda sobre eso y ahora le explico con números por qué mi duda. Gracias. Señalo que fue mucha la audiencia que tuvo el doctor Ballesteros. Y a la vuelta también le voy a hablar de este libro, Las guerras del general Torrijos. Así es.